Quien les habla es Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de Valparaíso de Chile y la organizadora del seminario. Vuelvo a saludar a todos los que están todos y todas que están en distintos lugares del mundo que se están sumando. Agradezco su interés y entusiasmo. Hoy día nos va a acompañar una expositora desde España y en unos minutitos vamos a comenzar. Estoy ingresando a las últimas personas que aparecen. Un segundo. Ahí estamos con el último acceso. Ya son las 10:32 y vamos a comenzar. Entonces, en primer lugar, voy a leer las características de la expositora, Isabel. Ella es Isabel Mellén, es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en Historia del Arte por la UNED, la Universidad Nacional a Distancia de España. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza e impartiendo clases de Filosofía Antigua y Medieval en la UNED. Como historiadora del arte, forma parte del equipo de Álava Medieval, Erdi Aroco Araba, proyecto dedicado a la investigación y divulgación del patrimonio, la historia y la cultura alavesa. Dentro de este marco ha dirigido el proyecto de investigación La mirada estereotipada hacia el pasado, mujeres, género y sexualidad en el imaginario de la Edad Media alavesa, que se ha dado lugar en artículos académicos y obras de carácter divulgativo, como el libro de reciente publicación y del que nos va a hablar hoy en día, Tierra de Damas, las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco. Perfecto, vamos ahora a ingresar el último grupo y ya estás presentada. Isabel, puedes comenzar cuando quieras a compartir pantalla y iniciar. Como ya saben, el procedimiento es, debido a que los inscritos son muchos y van a ir apareciendo durante la sesión, es que los invito a escribir sus preguntas en el chat. Apenas les venga la inquietud, escríbanla, porque yo voy a respetar el orden, solamente ese criterio muy democrático, digamos. Entonces, si las escriben, apenas concluye Isabel, va a exponer del orden de los 40-45 minutos, yo las leería en orden y de esa manera construiríamos un pequeño diálogo, ya que al ser tantos, como dije, no podemos habilitar el micrófono porque sería un poco injusto que algunos pudieran hablar y otros no. Por lo tanto, el elemento democrático de isonomía, digamos, es el chat. ¿Mm? Ok. Yo voy a estar todo el rato y al concluir hablaríamos del orden de los 15 minutos. ¿Ya? Muy bien, Isabel. El mando es tuyo. Vale, pues muchísimas gracias, Marcela. Lo primero, por la invitación a participar en este magnífico seminario, que espero que vaya muy bien también en el resto de las sesiones. Y muchísimas gracias también a las personas que estáis en vuestras casas, en diferentes lugares del mundo, como bien decía Marcela, y que habéis hecho el esfuerzo, algunas personas pues ahora es igual quizá un poco incómodas para estar aquí, ¿no? Así que pues bienvenidas a todas y a todos. Y bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Se ve bien, ¿verdad? ¿Todo en orden? Vale, genial. Bueno, pues en esta sesión a mí me gustaría hablaros sobre las mujeres que construyeron el románico en el País Vasco, que es como un poco el titular de lo que voy a intentar transmitiros en la conferencia de hoy. Antes de seguir, me gustaría aclarar un poco este título, ¿no? Porque, bueno, construir es una palabra polisémica, la podemos entender en muchos sentidos. Inmediatamente quizá lo primero que se nos ocurre con la palabra construir es que pues hay mujeres a pie de obra que están poniendo piedra sobre piedra, haciendo el mortero y uniendo los sillares para construir templos románicos en la zona del País Vasco, ¿no? Bueno, esta imagen es acertada, quiero decir, había mujeres trabajando en la obra. En la etapa del románico apenas tenemos documentación sobre el funcionamiento de los talleres,
pero, por ejemplo, en la etapa gótica, indudablemente tenemos muchísimos documentos que así nos lo refieren, ¿no? Por lo tanto, que hoy en día en algunos lugares del mundo parezca extraño que haya mujeres trabajando en las obras no significa que la Edad Media fuera una imagen extraña, y tenemos, como digo, infinidad de documentos y también de imágenes del propio gótico o del propio románico en el que aparecen mujeres trabajando en esta obra. Sin embargo, no nos vamos a referir a esa forma de construir, sino que vamos a centrar un poco la idea en la construcción como encargo. Es decir, vamos a hablar de las mujeres que decidieron con su dinero, con ciertas estrategias que ellas tenían en mente, con sus intereses políticos y familiares de por medio, decidieron financiar y sufragar las obras de construcción del románico vasco. Hay que decir que el románico vasco cuenta con aproximadamente, es imposible hacer un recuento porque siempre aparece alguna novedad, ¿no? Pero aproximadamente con unas 300 iglesias que tienen algún resto o algún elemento románico que todavía se conserva entre sus muros. Hay que decir que estas iglesias, que en un inicio comienzan en este estilo, han pasado ya en algunos casos pues 900, 800 años. Ha habido muchos cambios en los edificios y por lo tanto se han ido ampliando, se han ido reconstruyendo. Ha habido parte del material que se ha reubicado, otro se ha perdido definitivamente para siempre. Ha habido mucho que se ha perdido, sobre todo en el siglo XIX. Entonces tenemos que pensar que únicamente contamos hoy en día con una pequeña muestra de lo que hubo en origen, es decir, de todo ese inmenso patrimonio, ese inmenso legado románico del cual pues, nos queda en el siglo XXI una pequeña parte que tenemos que presuponer mucho mayor, ¿no? Pero bueno, con esos restos que nos han quedado, que son bastantes, unos 300, vamos a intentar crear esa panorámica que nos permite ubicar el papel de las mujeres como mecenas de este tipo de edificios y ver cómo fue la influencia que tuvieron efectivamente sobre ellos, no solamente a la hora de construir el edificio como tal, sino también a la hora de elegir y escoger la iconografía. Que, claro, aquí está un poco lo interesante de esta investigación que he estado realizando en los últimos tiempos, que realmente pues, todas las imágenes que conservamos en el románico vasco, si las mujeres estaban detrás de la elección de la misma y eran las que efectivamente estaban decidiendo qué es lo que iban a colocar en sus templos, pues automáticamente tenemos que replantearnos todo aquello que hemos dicho a veces con un sesgo machista nacido desde nuestros tiempos sobre las representaciones de mujeres que aparecen allí. Y para muestra un botón. Me gusta mucho esta imagen con la que arranco esta presentación. Se trata de una dama que tenemos en la iglesia de Otazu, en la portada. Justo antes de entrar aparece a un lado una dama, al otro lado un caballero, y el resto de la iconografía que tenemos en los capiteles se trata de iconografía de carácter vegetal, animal, pero es muy importante y es algo que vamos a ir reseñando y vamos a ir viendo en ejemplos a lo largo de esta exposición, el hecho de que estas mujeres, que son las que pagan los templos, son mujeres de la alta nobleza y se van a querer representar a sí mismas en las iglesias, bien a modo de retrato o bien de otras maneras. Pondremos algunos ejemplos muy paradigmáticos. Bueno, pues una vez que hemos aclarado un poco qué entendemos por construir y sobre todo ya he comentado, ¿no?, qué tipo de mujeres nos encontramos aquí, a ver, ahí. ¿Qué tipo de mujeres son las que van a pagar estos templos? Que ya hemos dicho que son las mujeres de la nobleza, es decir, las que tienen recursos económicos. Vamos a establecer unas pequeñas pinceladas sobre cómo se ha interpretado la iconografía que vemos en el románico vasco y lo que estaba diciendo, ¿no?, de qué modo deberíamos empezar a pensarla. Existe un falso tópico sobre la Edad Media que nos habla de la idea de teocentrismo, ¿no?, que Dios estaba en el foco de todas las acciones humanas que se realizaban en ese momento. Era la idea central que animaba a la sociedad medieval y que prácticamente las iglesias se tratarían de una suerte de Biblias en piedra. Bueno, esto es un tópico que yo he podido comprobar que efectivamente se trata de un estereotipo que es completamente infundado, que surge sobre todo en el siglo XIX-XX, ¿no?, cuando se trata de crear una imagen de la Edad Media oscurantista, una imagen bueno, pues en la que hay una religión muy opresiva, muy obsesionada con los pecados, con el infierno, que trata de adoctrinar a las gentes del medievo, ¿no?, y de asustarlas incluso con algunas imágenes de las iglesias. Bueno, esta imagen que se nos vende en ocasiones es bastante naif
es muy inocente. O sea, pensar que la gente del medievo se iba a asustar por ver en piedra unos cuantos demonios reflejados allí, ¿no? Pues me parece que es un poco inocentona. Del mismo modo que hoy en día los vemos y nos genera en muchas ocasiones más risa que otra cosa, ¿no? O nos despierta otro tipo de sensaciones y emociones, desde luego no era una sociedad aterrorizada por la idea del fin del mundo ni del infierno. Y lo que me encuentro, sobre todo cuando voy a la documentación original medieval, es que las gentes del medievo estaban más preocupadas por su día a día, por sus intereses políticos, por su supervivencia, por tener descendencia, por lo que nos podemos preocupar también las gentes del siglo XXI, más que por esos temores del infierno. Lo cual no significa que la religión no fuese importante. Hoy en día también lo es en muchos lugares del mundo. Al mismo nivel. Simplemente que tenemos la idea errónea de que el estamento religioso de algún modo gobernaba todos los aspectos de la vida, tanto religiosa como civil. Y lo que me he dado cuenta, al menos en el caso del País Vasco, que es el que he estudiado más en profundidad, es que en esta época es al revés. Es el mundo civil el que sobre todo dirige y gobierna los asuntos religiosos. Y es una situación que va a tratar de revertir tanto el papado como el obispado desde el siglo XI y bueno, lo va a intentar durante centurias hasta que más o menos por fin lo consigue en época bastante reciente, pero que realmente es una lucha todavía en la Edad Media. Por lo tanto, tenemos que dejar un poco a un lado esas ideas preconcebidas sobre que las iglesias se representa la Biblia en piedra, porque en el caso del País Vasco, por ejemplo, prácticamente nunca se cumple ni vamos a encontrar escenas religiosas. Por lo tanto, todo ese prisma de interpretación para analizar imágenes en este románico, el que mayoritariamente se ha utilizado, como digo, ha sido el religioso y para mí no ha dado resultados satisfactorios, en el sentido de que, claro, con ese paraguas tan estrecho se piensa en imágenes como por ejemplo la que tenemos en pantalla, ¿no? Aparece el rostro de una dama y de un noble, rostros laicos, que están contradiciendo toda esa idea de una iglesia dominante. Y por lo tanto, en muchas ocasiones lo que se ha hecho ha sido pues tratar de forzar las imágenes para que entren dentro de ese discurso religioso, o bien convirtiendo escenas de la vida cotidiana en complejas alegorías religiosas o intentando encajar cualquier escena en fuentes bíblicas o ante la duda todo era el pecado y todo era el mal. Y realmente creo que ese tipo de discurso nos ha impedido acercarnos a las imágenes tal cual se nos muestran, ¿no? E interrogarlas desde otro punto de vista. Entonces, claro, si nos vamos a las iglesias románicas vascas, salvo dos excepciones muy concretas, que son la iglesia de Estíbaliz, que fue concebida como un monasterio benedictino cluniacense, y la iglesia de Armentia, que la iglesia de Armentia sí que hay un poder episcopal detrás, construyéndola. El obispado de Calahorra decide construir allí un arcedianato, una colegiata, y por lo tanto, pues ahí vamos a encontrar también imágenes de carácter religioso. En el resto del panorama vasco nos vamos a encontrar con que la iconografía religiosa va a brillar por su ausencia. Nos vamos a encontrar alguna cosita dispersa. Igual un San Miguel por aquí, quizá una anunciación por allá, pero lo más habitual es que sobre todo nos aparezcan escenas de la vida cotidiana de la nobleza. Por lo tanto, ahí es donde está la clave interpretativa, considero yo, no solamente del País Vasco, sino probablemente de muchos más lugares que se han intentado ver bajo otro prisma que no le corresponde. Y básicamente lo que se nos muestra en estas iglesias es el mundo de las, sobre todo las, y en menor medida de los mecenas de las iglesias, de la gente que estaba pagando por construirlas. Por ejemplo, el motivo decorativo que más nos encontramos repetido en todo el románico vasco son los rostros que vemos allí, los rostros de damas y de nobles. Los vamos a encontrar prácticamente por todo el románico vasco. A veces aparecen solamente mujeres representadas, a veces aparecen, lo más habitual es que aparezcan hombres y mujeres que representan pues, un matrimonio, como por ejemplo el que podemos tener en imagen, que este se corresponde con la iglesia de Zuazo de Cuartango, o nos podemos encontrar incluso núcleos familiares en el que podemos distinguir pues, mujeres más jóvenes, que podrían ser hijas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como el motivo básico que nos encontramos, los retratos de las y de los mecenas. Pero veremos que hay mucho más recorrido. Bueno, ¿por qué este poder laico tan fuerte y sobre todo que se aprecia de forma tan manifiesta y tan clara en las iglesias románicas vascas? Tenemos que contemplar que en este territorio, justo en el momento en el que se empieza a construir el románico,
Se acababan de extinguir dos obispados que estaban más o menos rigiendo toda esta zona. El obispado de Álava, que ocupaba básicamente las tres provincias actuales vascas de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y luego teníamos un obispado, el de Valpuesta, que hoy en día pertenece a la cercana Burgos, que bueno, también cogía parte del País Vasco, pero menor. Sobre todo es el obispado de Álava el que en principio regía todo ese territorio pues, durante los siglos X y XI. Sin embargo, a finales del 11 se extingue este obispado y se traslada a Calahorra. Calahorra es una zona que está muy lejana al País Vasco. Entonces, ¿qué sucede cuando se traslada ese obispado? Para empezar, aquí ya había una fuerte tradición de poder nobiliario, que es muy manifiesto también a través de la documentación, pero como digo, a través de las iglesias. Por lo tanto, había unas dinámicas de poder ya consolidadas en las que estas élites nobiliarias eran las que gestionaban el tema religioso. Pues encima, cuando se traslada ese obispado a Calahorra, lo que sucede es que entran nuevas dinámicas de poder, el nuevo obispo no consigue imponerse en el territorio, de hecho lo intenta en varias ocasiones, pero los documentos nos dicen que llega a haber muchísimas tensiones con las élites locales, hasta el punto de que hay un momento en que el obispo de Calahorra llega a excomulgar a todos los alaveses y alavesas debido a que insisten en seguir siendo propietarios de sus iglesias y no toleran la injerencia del obispado de Calahorra ni de sus vicarios, ¿no? Entonces, realmente se ha dado una situación extremadamente tensa, tanto que incluso en territorios como Vizcaya, por ejemplo, legalmente se prohibió por ley que no entrase el obispo de Calahorra en sus territorios y esta prohibición se mantuvo activa hasta el siglo XVI. Por lo tanto, vemos que es una zona privilegiada en ese sentido para poder observar bien cómo las élites locales son las que están construyendo las iglesias, porque tenemos muy lejos la influencia del obispado y además entran directamente en conflicto. Por lo tanto, tiene muy difícil cualquier obispado, vicario o personaje del ámbito eclesiástico sobreponerse al poder civil, al poder laico e intervenir en esas iglesias. Está prácticamente imposible. En cuanto a los grandes monasterios, pues están lejos, están fuera del territorio vasco. Sobre todo se encuentran quizá en la zona de La Rioja, donde sí que hay algún monasterio que tiene mucha tradición aquí de donaciones de bienes o de rentas, pero como digo, son monasterios que están bastante lejanos y por lo tanto es un caso de estudio, yo creo que privilegiado, para poder ver precisamente eso, el poder de las damas, cómo lo ejercen a través de las iglesias sin la injerencia de los poderes religiosos, de tal manera que el caso vasco nos puede servir luego para extrapolarlo a otras zonas en las que ese poder religioso está más presente y ver en qué medida puede influir o no, o cómo varía la iconografía, o cuáles son los temas que ya hemos identificado en ese territorio como plenamente laicos o que proceden de ese matronazgo de las damas y testarlos con lo que está sucediendo en otros ámbitos geográficos con otras dinámicas de poder. Entonces, sí que, bueno, pues como digo, esta debilidad hace que las clases nobiliarias tengan un papel preponderante. En cuanto al poder de la nobleza laica, lo podemos ver también a través de la documentación. En los documentos de finales del siglo XI, sobre todo, y de comienzos del XII, a comienzos del XII es cuando podemos constatar que ya empieza a construirse en estilo románico en el territorio vasco, vemos que estas personas procedentes de la nobleza, de estas clases altas, son propietarias de palacios, de collazos, que serían siervos, que son personas trabajadoras adscritas a su tierra, ¿no? A la tierra que poseen, tienen vides, tienen molinos y también aparece en la documentación el término monasterio. Monasterio o monasteriolo suele aparecer, ¿no? Cuando vemos en la documentación medieval la palabra monasterio, no tenemos que pensar en una orden religiosa y en un edificio que tiene un claustro, una serie de dependencias, una iglesia. No es ese tipo de monasterio. Cuando leemos monasterio en estas épocas, tenemos que pensar que se trata de iglesias privadas, es decir, de pequeñas iglesias que estas élites construyen como si fuera un negocio más. Es decir, como si fuera una vid, como si estuvieran construyendo un molino. Yo creo que se entiende muy bien si lo comparamos con la cuestión de los molinos. Un molino le reporta dinero a las clases altas porque al final ellos disponen de una infraestructura, la construyen y luego o bien alquilan su uso o ponen a alguien encargado allí que gestione el uso del molino y quien quiera moler algo pues tiene que aportar una cantidad de dinero, ¿no? Y esa cantidad de dinero pues sirve para recomponer el molino, si tiene algún desgaste, para pagarle el sueldo al molinero, a la persona que esté allí, y luego el excedente, por supuesto, va para los bolsillos de la persona que ha creado ese molino, ¿no? Pues con estos monasterios o iglesias privadas sucedía exactamente lo mismo.
funcionaban como una especie de negocio. Lo importante era tener en su interior algunas reliquias que fueran potentes, algunos restos de santos que atrajesen a la población. La población hacía sus donaciones. Muchas de estas iglesias también pues tenían territorios asociados, pues tenían unos campos que le pertenecían y pues todo eso que generase en esos campos iba directamente, se recaudaba a través de la iglesia e iba para los bolsillos de estas personas laicas, etcétera. Entonces, bueno, pues como vemos, estas clases nobiliarias ejercían un poder que tenía un carácter muy personal sobre un territorio bastante amplio, que, bueno, que son figuras de un poder que es manifiestamente público, son las personas que tienen los medios de producción, son las personas que gestionan todo ello, también las que a veces dictan la legislación, etcétera, y lo hacen de una manera plenamente privada. Es decir, siguen estas élites los intereses familiares, los intereses de su linaje y de su familia. Y aquí, para entender el papel de las damas dentro de la construcción de iglesias, tenemos que tener muy presente también la idea de linaje, la idea de familia, familia en un sentido político, que era lo que eran estas clases altas, y cómo ellas también pues, van a emplear las iglesias para favorecer o para desempeñar estas estrategias políticas familiares. Bueno, ¿cómo funcionaban estas iglesias privadas durante la Edad Media? Hay que decir que el tema de las iglesias privadas no es algo exclusivo del País Vasco. Es algo que quizá hoy en día, bueno, pues no está muy en el discurso popular. Nos pensamos que las iglesias siempre han sido de la iglesia como institución, pero durante la Edad Media todas tienen un origen privado y es normal. Quiero decir, ya he comentado toda la cantidad de iglesias románicas que hay en el País Vasco que se conservan hoy. Podemos presuponer que habría más del doble fácilmente, ¿no? Por todas las que han desaparecido o las que se han ido transformando. Todo eso requiere de una cantidad de dinero impresionante para poder poner en marcha esas empresas constructivas. Hay que pagar muchos talleres para su construcción, su mantenimiento. Todo eso no lo puede realizar una institución como la Iglesia, que en la Edad Media además se encontraba profundamente debilitada y tenía que competir constantemente con poderes de carácter laico, ¿no? Para intentar sobreponerse a ellos, ¿no? Para intentar dominarlos. Por lo tanto, estas iglesias, indudablemente, y lo más lógico del mundo era que las creasen la gente que tenía dinero, recursos y poder para poder mantenerlas. Así que estaban gestionadas generalmente por estos patronos laicos que estaban por completo ajenos al estamento eclesiástico, no tenían absolutamente nada que ver. Todos los diezmos, rentas, dinero, donaciones que se van generando dentro de estas iglesias, por lo tanto, se van a quedar, como decíamos, en manos de la nobleza. Cosas como el culto o la organización interna de cómo van a ser los rituales se van a llevar a cabo también a espaldas de los obispados y de las órdenes religiosas. Esto nos puede llamar hoy en día mucho la atención, pero bueno, cuando consultamos la documentación que nos ha llegado de esos siglos, nos encontramos, por ejemplo, que dentro de la propiedad de estas iglesias privadas no solamente tenían el edificio las élites, sino que incluso eran propietarios de los libros de liturgia. Me encontraba un documento en el que se especifica que un hermano y una hermana del siglo X tenían en su posesión libros litúrgicos que incluían dentro de una donación que se hace en una iglesia, pero eran suyos, los habían pagado ellos, no eran del estamento eclesiástico. O, por ejemplo, el tema de las reliquias que ya he comentado. Las reliquias eran propiedad de estas familias y de hecho hay algunas reliquias que luego vamos a ver cómo durante la etapa gótica o incluso en la edad moderna son tesoros familiares que se guardan y que se custodian. O sea, el hecho de poseer reliquias de santos por manos privadas estaba también completamente a la orden del día en la Edad Media. Y además lo reflejan, y además reliquias gordas, porque tienen incluso la de San Salvador, la Virgen María. Hay gente que tiene, vamos, prácticamente la Trinidad en su casa, que es una cosa que hoy en día no nos puede llamar mucho la atención, ¿no? Bueno, pues aparte de esto, el culto obviamente no lo llevaban a cabo las personas laicas, había gente especializada. Para ellos se contrataban sacerdotes, al margen del obispado, por supuesto, y este era uno de los temas, uno de los caballos de batalla que tenía sobre todo la diócesis de Calahorra, ¿no? Se quejaba mucho de que eran las propias personas laicas las que investían a los sacerdotes. A esto se le denomina, dentro de este contexto de la reforma gregoriana, en el que la Iglesia intenta conseguir poder a costa del laicado, se le llama la cuestión de las investiduras o la querella de las investiduras, de ver quién está poniendo a los sacerdotes en las iglesias. Y se intenta siempre que se siga la jerarquía eclesiástica, pero desde luego estas élites nobiliarias pues lo que hacen es pues contratar a un sacerdote, contar con sus servicios como cuentan con el del molinero que decíamos antes, ¿no? Generalmente de estas iglesias privadas no tenemos muchísima información.
La única información que podemos tener es de refilón y es cuando se donan a monasterios, que luego comentaremos alguna cuestión de ello. No se dona el edificio a un monasterio principal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha tradición de donar al monasterio de San Millán de la Cogolla, que está en La Rioja. Bueno, no es que se done el edificio en sí. Los monjes de San Millán de la Cogolla no quieren para nada un edificio, eso es un gasto. Lo que quieren son las rentas. Entonces, cuando se habla en estos documentos de que se donan iglesias o que se dona la tercera parte que yo tengo en esta iglesia, porque a veces se compartían entre varios propietarios, o mi parte correspondiente a la iglesia de tal, realmente serían la parte correspondiente de las rentas que se está generando, ¿no? Entonces, eso es lo que va finalmente al monasterio que se dona. Y claro, tenemos el problema de que solamente tenemos noticia de estas iglesias privadas en el momento en que se desvían ciertas rentas a los monasterios. Y la información que disponemos es la que se conserva en los monasterios, porque no nos ha llegado de esa época nada proveniente del mundo laico. No nos ha llegado información escrita de esa propiedad, porque no hacía falta. Ya se sabía de quién eran las cosas y no hacía falta dejarlas por escrito como hoy en día. Entonces, claro, estamos intentando averiguar cómo funcionaban estas iglesias privadas a través del punto de vista de los monjes, del estamento laico. Y esto sí que lo he tenido que tener muy en cuenta cuando he hecho esta lectura. Sobre todo porque, claro, parece que se desvían muchas rentas hacia estos monasterios, pero hay que atender también a todo aquello que no se está contando. Es decir, hay inmensos vacíos. Realmente, si contamos las iglesias que donan sus rentas, nos quedamos con una minoría. La gran mayoría siguen en manos privadas y nadie tiene intención de desviar ni un poco de dinero a una entidad que no sea la propia familia, propio linaje. Y por supuesto, pues estas iglesias privadas las podemos rastrear no solamente durante toda la Edad Media, sino que también en gran parte de la Edad Moderna vemos que siguen en manos de las mismas o de otras familias. Muchas veces en la Edad Moderna lo que hacen es pues, construir capillas de enterramiento dentro de estas iglesias, ponen los escudos heráldicos, ahí ya podemos saber mejor a quién pertenecía todo esto, e incluso hay casos que llegan hasta el siglo XIX-XX o hasta nuestros días. Hay algún caso de todavía existen en el País Vasco iglesias privadas que siguen en manos laicas y que nunca han dejado de estarlo desde la Edad Media, desde que se construyeron. Son el caso menor porque ahora pues, el obispado sí que se ha ido haciendo con ellas, con la titularidad del edificio en los últimos tiempos, pero quedan muchas que aún así siguen en manos laicas. Y aquí, ¿qué tienen que ver dentro de este panorama de las iglesias privadas que se ha tratado de bosquejar las mujeres, ¿no? Aquí tenemos que hablar un poco de la idea de matronazgo. El matronazgo es ese mecenazgo femenino para el cual se ha creado una palabra específica porque el matronazgo es diferente del patronazgo. Es decir, las mujeres, por su rol de género y clase social, crean obras de arte tratando de cumplir o tratando de implementar ciertos intereses, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque a través del matronazgo es como las mujeres hacen política en esta época. Y eso lo vamos a ver en algún caso concreto. Entonces, si tenemos en cuenta cuáles eran las capacidades que ellas tenían en su sociedad de participar en la vida pública, que bueno, para las mujeres de las élites nobiliarias de la Edad Media era relativamente bastante, no podían participar al 100%, pero tenían mucho poder de decisión y sobre todo un poder informal que las llevaba en muchas ocasiones a tener pues eso, grandes cotas de poder social. Y es muy interesante estudiarlas en ese contexto, sobre todo en relación con las iglesias, ¿no? Entonces, por eso hablamos de matronazgo, concretamente, del mecenazgo femenino. Claro, además, las damas medievales tenían unos roles de género en su sociedad, es decir, unas pautas estereotipadas de comportamiento que favorecían que ellas se encargasen de los asuntos relacionados con las iglesias privadas. Digamos que les correspondía por ser mujeres y tener dinero y ser de la nobleza. Entonces, toda su educación estaba dirigida y encaminada hacia varias cosas, ¿no? Una de ellas sería esta idea de matronazgo. Pero sobre todo les interesaba la perpetuación y la defensa del linaje a través de distintas estrategias. Eran las que llevaban la honra familiar. La honra familiar en el sentido de que ellas eran la vía legítima de la descendencia, porque eran las que garantizaban que efectivamente se sabía dónde venían los hijos. Es decir, ellas eran las que traen hijos al mundo y por ahí, obviamente, es donde va la legitimidad del linaje, ¿no? Por las mujeres. Por eso se cuidaba mucho su honra
y se procuraba que no tuviesen relaciones extramatrimoniales, porque aquí importaba para esta clase social y para su mentalidad importaba muchísimo esa limpieza de sangre y esos matrimonios que habían sido concertados y que obedecían a estrategias políticas familiares y que tenían que tener una continuidad en los hijos e hijas. Entonces, en ese sentido, ellas eran piezas fundamentales dentro de la estructura del linaje. También, por ejemplo, era muy importante para ellas el tema del matrimonio, era cuando entraban a participar en la vida pública. Como solteras, simplemente pues obedecían planes de otros familiares superiores que pues eso, les decían que lo que tenían que hacer o les buscaban una pareja o, en fin, o las metían en un convento, lo que fuera, ¿no? Pero en el momento en que ellas establecían un matrimonio concertado con otro linaje, para ellas eran buenas noticias, porque era cuando empezaban ya a trazar sus propias estrategias de linaje, era cuando empezaban a hacer planes de la familia y era cuando empezaban a desarrollar muchos de los roles de género asociados a las damas que vamos a ver, ¿no? También en ellas recaía la idea de propaganda del linaje. Es decir, ellas eran las que tenían que hacer todas las labores de promoción linajuda, todo aquello que le llevase a un mayor lustre y nombre de ese linaje, a la exhibición pública, a tener en cuenta también por los actos sociales y cómo se mostraba ese poder de su familia. Y eso, por ejemplo, es algo que se va a ver en las iglesias de forma muy manifiesta. El tema de los retratos que os decía, esos retratos que aparecen. Aquí, por ejemplo, tengo la ventana de Miñano Menor, en el que aparecen dos damas, una madre y una hija, porque hay una que tiene rasgos pues de señora, de mujer un poquito más mayor y la otra pues tiene un rostro un poco más joven y aparecen ahí con un propósito de propaganda. Hoy en día no sabemos quiénes son, hemos perdido sus nombres, pero en la época, indudablemente, todo el mundo que pasaba por ahí y durante varias generaciones sabía que eran las fundadoras de esa iglesia, sabían que eran ellas las que fundaban, las que ponían el lustre y el nombre a ese lugar, era su iglesia. Y por lo tanto aparecen pues, toda esta serie de elementos relacionados en la iconografía con la idea de linaje, la idea de estas actividades nobiliarias, etcétera, porque en el fondo es un ejercicio y un acto de propaganda. Pero también, por ejemplo, en ellas recaía la cuestión de la memoria de los ancestros difuntos. Ellas tenían que velar no solamente por las personas que se incorporaban al linaje, por sus hijos e hijas, por sus descendientes, sino también por sus ascendientes, por las personas que les habían precedido. Y para mostrar ese orgullo de linaje, esa línea bien clara de dónde procedían y a dónde se dirigía ese linaje, jugaban un papel fundamental dentro de esta mentalidad las tumbas familiares. De hecho, por ejemplo, en siglos ya mucho más cercanos a nuestra época, por ejemplo en el siglo XVII, XVIII, muchas de estas familias o descendientes van a querer demostrar ser hidalgos, ¿no? Es decir, pertenecer a la nobleza porque eso, bueno, tenía ciertas ventajas fiscales, sociales, de todo tipo. Y en los pleitos de hidalguía, que es como se denominan a ese tipo de documentos que los que intentan recabar pruebas para demostrar que efectivamente que vienen de un buen linaje, de lo primero que se nombran, si lo tienen, son las tumbas medievales. Aparece reflejado, en esta iglesia está la tumba de mi descendiente tal cual, fulanito de tal. Y desde entonces mi linaje ha seguido esta misma línea, ¿no? Entonces es un motivo de orgullo y además es un rol asociado a las mujeres también hoy en día, el cuidado de los difuntos. Todos los rituales que tienen que ver con la muerte están muy asociados a las mujeres. Y vamos a ver cómo estas iglesias eran utilizadas también por estas familias que las creaban, como eran sus iglesias privadas, como panteones familiares. Era uno de sus principales usos. Hoy en día apenas se aprecia porque han quitado de en medio pues, todos los sepulcros que había en su día, se han ido transformando, han ido cumpliendo diferentes usos, pero en origen tenemos noticia de que, y pruebas arqueológicas en algunos casos, en otros documentales, de que existían esos sepulcros y de que uno de los principales cometidos de estas iglesias privadas era colocar allí a las personas del linaje que se habían muerto, ¿no? Tener el panteón. Para todo ello, estas damas tenían unos conocimientos de gestión y administración que se los tenemos que presuponer. Aparte de que dirigían señoríos, porque eso las vemos también en la documentación, dirigiendo sus propios señoríos, impartiendo justicia, etcétera. Claro, para crear una iglesia de este estilo, mínimo tienes que saber gestionar recursos, gestionar dinero y también tener ciertos conocimientos de cómo administrar todo ello y de cómo administrar las rentas que se van generando a través de las iglesias. Y además eran educadas en asuntos relacionados con las artes. Era muy habitual, sobre todo ya tenemos ejemplos del gótico, pero en esta época también se lo debemos presuponer, aunque no tengamos muchas evidencias, se dedicaban a la creación poética.
todas las élites lo hacían, los hombres también. Damas y caballeros de la Edad Media, uno de sus entretenimientos favoritos era la poesía. Y ya en épocas más tardías sí que nos han llegado algunos restos poéticos, ¿no? Pero en otros casos no. También, por ejemplo, se dedica mucho a bordar, que es una actividad artística. Hacían tapices, a veces de gran tamaño. Esos tapices los colocaban, por ejemplo, encima de las tumbas de los familiares. Para crear un tapiz, las mujeres quizá que nos están escuchando, que saben bordar, yo no tengo ese conocimiento, pero tienes que tener muchas habilidades, ¿no? Comprender cómo se realiza una obra artística, saber de iconografía, qué es lo que vas a plasmar, cómo lo vas a plasmar, saber de diseño. Todo eso las capacita también este tipo de actividades artísticas para desarrollar esa labor de matronazgo en las iglesias, para saber cómo ubicar un mensaje muy concreto en imágenes, porque ellas ya lo están haciendo en sus bordados. Y además, por recibir una educación religiosa más esmerada que los hombres, y por lo tanto todo ello nos invita a pensar que son indudablemente, aparte de por las imágenes y por la documentación, las que estaban detrás del matronazgo de estas iglesias. En cuanto a las funciones sociales de estas iglesias propias, para qué servían, bueno, pues ya se ha ido diciendo algunas, ¿no? Era un negocio familiar, servía para también crear polos de cohesión de la fortuna familiar, buscar legitimidad social, para incluso ser el lugar donde se depositaban regalos, transacciones con otras familias, para ampliar sus redes clientelares, también para cohesionar una comunidad rural que asistía a los oficios a una determinada iglesia. Ya os he comentado el tema de los panteones familiares, que servían para enterrarse allí, propaganda de linaje, trazar estrategias políticas a través de ellas. Es más, muchas veces hacia, sobre todo finales del siglo XII, principios del XIII, nos vamos a encontrar que estas damas y nobles, como por ejemplo la ventana de Argantoña, de esa iglesia que os estoy mostrando allí, que aparece el retrato de la dama, el retrato del noble, y luego aparece un castillito, hay en un capitel. Ese castillito es la heráldica de Alfonso VIII, es decir, nos aparece la heráldica real en las iglesias privadas. Nos está dando esa familia de la que no conservamos el nombre y no sabemos quiénes son, sin embargo sí que sabemos que tenían una afiliación de vasallaje con la monarquía castellano-leonesa, en este caso con Alfonso VIII concretamente, con este rey. O sea que hay mucha información incluso política que se está reflejando en las iglesias. Ya que os voy a traer un caso, un ejemplo de iglesia privada que se ha conservado de forma privada hasta nuestros días, que es la de Urbina Basabe, que está en el Valle de Cuartango, una zona alavesa. Es una iglesia que ha sido muy transformada a lo largo del tiempo, pero tiene algunos elementos que me parecen interesantes para apuntalar y subrayar y ver esas ideas que os he estado comentando hasta ahora. Tiene como una parte más elevada, la parte oeste de la iglesia, eso es una torre. Es directamente una torre nobiliaria que está completamente adosada a la zona oeste. Este es un fenómeno que he podido constatar en gran parte de las iglesias románicas vascas. Su evolución natural es que después, en torno al siglo XIV, sobre todo XV y XVI, vayan instalando incluso casas privadas pegadas a la iglesia donde estaba originalmente el panteón familiar. En este caso es una torre completísima, se puede recorrer de arriba abajo, luego tengo alguna imagen para que veáis por dentro, hoy en día es museo y por lo tanto pues está muy transformada, pero es una casa-torre como la de cualquier linaje del momento, ¿no? Y si no aparecen estas casa-torre, aparecen los coros, pues ventanas de palaciegas o aparecen puertas que tienen que ver más con las de un palacio que con las de una iglesia, es decir, eran espacios privatizados hasta el punto de que llegan a construir estructuras civiles sobre las propias iglesias. Pero bueno, esto es una cronología posterior, sería ya en un fenómeno, como digo, más de finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Y este sería el interior de la iglesia de Urbina Basabe. Ha sido muy transformada, de hecho vemos elementos barrocos, tuvo una reforma barroca que ha ocultado bastante el aspecto medieval, pero aún así sí que se conservan en su interior. A nivel arqueológico han aparecido varios de los sepulcros que efectivamente había en su día. Y tenemos la suerte también, gracias a un documento posterior de un pleito de hidalguía, en el que se refiere que ahí sí que estaba enterrado el matrimonio fundador, que es el conde de Cuatro Manos y su esposa, que él muere en la batalla de Alarcos, nos dicen, ¿no? Entonces, efectivamente, parece ser que existía un sepulcro ahí en el medio de este matrimonio fundador de la iglesia. Y de hecho, después, a lo largo del tiempo, se sigue utilizando esta iglesia como panteón familiar, donde pues, se muestra toda esa riqueza de esa familia nobiliaria. Aquí tenemos, por ejemplo, un sepulcro que ya es gótico, que todavía se conserva, con todos los escudos heráldicos de los Urbina, y por lo tanto, pues es un lugar que efectivamente tiene todavía cierta esencia de lo que tuvo en el pasado.
En cuanto a la puerta, es una puerta privada, es una puerta de palacio, no es una puerta románica de iglesia, que nos indica ya también eso, que era un lugar tan privado que no tenía ningún inconveniente en integrarlo con su propia casa. A veces estas iglesias estaban pegadas a sus propias viviendas. Hoy en día se han ido separando, se han ido eliminando esos añadidos, pero en origen muchas de ellas tuvieron esa unión. E incluso si viesen una columna al lado del sepulcro, tenemos una estela romana. Hay muchísimos restos romanos en todo el País Vasco y hemos encontrado como una tendencia en estas iglesias privadas a que reutilizan estas lápidas romanas y en muchas ocasiones las utilizan para como lugar donde colocar el altar, como si fuera el soporte del altar. O las ponen en sitios privilegiados, un poco también con esa idea de mi linaje es tan antiguo que hasta llega a los romanos, ¿no? Que hasta llega a los momentos de la dominación romana. Por lo tanto, no es nada extraño encontrarnos este tipo de tumbas romanas dentro de estas iglesias románicas. No todas se han conservado, pero bueno, este sería un caso que hoy en día la han está en una columna, pero sabemos que originalmente no estaba ahí. Pero nos muestra un poco esa ideología y esa preocupación en torno a la muerte. Y bueno, desde el coro hay una puerta a la que se puede acceder a la torre, que como os decía, hoy en día cumple un poco la función de museo, pero se pueden ver ventanas palaciegas, etcétera. O sea que esa casa-torre estaba realmente conectada a través del coro con la iglesia románica. Es un caso, como digo, de los mejor conservados de iglesia privada a día de hoy. Y tenemos otro caso que es muy enigmático, hoy en día no es una iglesia privada, pero sin embargo sí que nos puede despertar mucho la imaginación o nos puede enseñar cómo eran estas iglesias pintadas por dentro, ¿no? Hablo de las pinturas de Alaiza, un conjunto mural del siglo XII, también construido en una iglesia que por todos los elementos que tiene, tenemos que pensar que era una iglesia privada, en su día también gestionada por las élites nobiliarias, y aquí se nos representa de todo menos escenas religiosas, que yo creo que nos sirve un poco para hacernos una idea del tipo de iconografía que tenemos en el románico vasco. Si nos acercamos a estas pinturas, vemos sobre todo lo que destaca es el asedio a un castillo. Y hay una serie de caballeros y luego una serie de damas que están realizando acciones. Son todas acciones de la vida de la nobleza. Aquí no nos vamos a encontrar en ningún momento ni nadie del ámbito eclesiástico, ni campesinos, ni nada que se le parezca. De ahí, claro, el carácter enigmático que han tenido hasta la fecha, porque nadie les había investigado desde el punto de vista laico. Siempre se había intentado buscarles un significado religioso que difícilmente tienen, ¿no? Pues aquí vemos un poquito mejor ese ataque al castillo. Son unas pinturas realizadas en un solo color, pero muy expresivas al mismo tiempo. Vemos un castillo y hay personajes con yelmo, por eso tienen esa cara tan extraña, que están defendiéndolo. Vemos incluso un rey entre estas pinturas dirigiendo el ataque a ese castillo, porque es el personaje que lleva la bandera y la corona. Vemos incluso nobles que también llevan bandera y bueno, sus caballos van como más decorados. O sea, aquí se está mostrando toda la estructura de vasallaje de la Edad Media, ¿no? Desde los reyes, los nobles y luego incluso por los soldados que van a pie. Estos serían pues parientes menores o aquellas personas de linaje que son menos relevantes y que no tienen para comprarse un caballo. Todos ellos participan en la misma acción conjunta de asediar ese castillo, ¿no? Vemos aquí también pues más luchas de caballeros entre sí, etcétera. Y luego en cuanto a las mujeres, me parece que estas pinturas son muy reveladoras del uso que le daban a las iglesias y también de los roles de género que tenían estas mujeres en general, de cuáles eran sus preocupaciones. Pensemos que estas pinturas probablemente fuesen realizadas para el encomio o la loa de la familia fundadora que se enterró en esta iglesia, ¿no? El matrimonio pues eso, del noble y la dama enterrados en primer lugar y después, bueno, todos los que les irían sucediendo. Pero este programa iconográfico es interesantísimo porque ahí se nos refleja una iglesia, probablemente la misma iglesia de Alaiza, tal y como estaba en la Edad Media, y un cortejo fúnebre. Y ahí se nos muestran pues, que están llevando a un difunto en andas, pero los dos personajes que tenemos detrás son mujeres, por el tipo de vestimenta que tienen y por el tipo de toca, de gorro que solían llevar estas mujeres en la Edad Media. Las mujeres en los funerales, como os he dicho antes, tenían una importancia radical. Ellas eran las que tenían que hacer la performance, pues los plantos, ¿no? El lloro exagerado, tenían que hacer todos los rituales de difuntos. Llegaban incluso a cantar poemas improvisados delante de la persona difunta, en la que pues, ella les cuenta noticias de su lugar natal, informan de cómo ha muerto, y todo eso es un acto de poder social importantísimo, porque elevaban su voz y tenían la capacidad de expresarse como quisieran, sin ningún tipo de impedimento, en un entorno social en el que había muchísima gente escuchándolas. Entonces, ahí sí que tienen ellas el protagonismo, no el difunto. Las damas eran las protagonistas de los funerales. Y aquí vemos cómo efectivamente ese cortejo está acompañando al difunto al interior de la iglesia,
y nos está mostrando estas pinturas prácticamente, o podemos pensar que nos muestran el funeral de la gente que estaba aquí enterrada, ¿no? Aquí tenemos un detalle un poquito más cercano de la dama y después de esos dos personajes. Y también tenemos más escenas en estas pinturas que tienen que ver con el mundo de los difuntos y las mujeres. Hay otra iglesia en una franja de las bóvedas del presbiterio. Hay un campanero que está tañendo las campanas y hay un cortejo de 5 mujeres, todas ellas enlutadas, que se dirigen hacia el interior. Llevan unos elementos en las manos que son circulares, son obleas de pan. Es el objeto típico o la ofrenda típica que se hacía a los difuntos en esa época. O sea que aquí también se nos está informando en estas pinturas del uso que tenían más allá del propio enterramiento estas iglesias. Tenemos que imaginárnosla como perpetuamente llenas de mujeres, mujeres que iban muy a menudo, muy frecuentemente, a hacer estos rituales de difuntos, a adecentar esas iglesias, a adecentar esos sepulcros y al mismo tiempo constituían un espacio de socialización plenamente femenina. Era donde se reunían todas las mujeres a realizar estos rituales que eran exclusivamente suyos. Y es muy paradigmático, creo, que en las pinturas de Alaiza aparecen representados algunos edificios. El castillo es donde van todos los hombres, donde todos los roles de género masculino se dirigen, pero hay 2 iglesias representadas y las 2 tienen que ver con el ámbito femenino. Lo está diciendo también en imágenes que las mujeres estaban detrás de la construcción de estos espacios. Y luego tenemos incluso también otro espacio que vamos a ver ahora, que es la casa entendida como sede del poder del linaje, y ahí también es donde las mujeres mandan. Ya hemos visto que las mujeres se dedican al tema de la muerte y también al tema de dar la vida. La fertilidad y la maternidad va a ser uno de los temas clave que va a aparecer en las iglesias románicas vascas. Aparecen mujeres dando a luz, aparecen mujeres desnudas, practicando el coito. Todo ello para esta clase social y para estas mujeres era importantísimo porque ya hemos comentado que de ellas dependía la continuidad del linaje. Entonces, ellas no solamente estaban obligadas a tener sexo, sino que es que lo deseaban, lo buscaban y era algo que les preocupaba, porque eran muy peligrosos los partos. Muchas morían en el intento. Así que va a ser un tema que va a estar reflejado de forma muy manifiesta también en las iglesias románicas vascas y lo vamos a ver en las pinturas de Alaiza. No solamente con esta parturienta que tenemos aquí, que tiene las piernas abiertas, está pariendo de cuclillas y tiene la cabeza del bebé ya asomando a través de las piernas con esa palangana que justo debajo, sino que también tenemos una serie de rituales interesantísimos, de los cuales estos son la única muestra que he encontrado en todo el románico en general hasta la fecha, sería esto, que es un ritual posparto. Hay 2 mujeres en una especie de casa, como podéis ver. Las mujeres parían en casa, las mujeres nobles. Entonces probablemente se trate de pues, otras mujeres o parteras que van a asistir al momento del alumbramiento y hay un cortejo de mujeres que llevan objetos en las manos que se están dirigiendo hacia esa misma vivienda. Por la documentación sabemos que en los rituales posparto era muy habitual darles a las mujeres que acaban de parir pues caldo de gallo, de gallina, que es una tradición que en muchos lugares todavía se sigue realizando. Se les llevaban animales vivos, como pues eso, sobre todo gallos, se les llevaba platos elaborados, manzanas, vino, para también como reconstituyente para después del parto. Y aquí vemos pues toda una serie de mujeres que están llevando aves, que llevan platos o bandejas, hay una que lleva una copa. Con el tiempo, esta tradición de llevar alimentos se quedó con la cosa de llevar también menaje y cubertería, ¿no? Pues lo típico que llevas algo y dices, quédate el tupper. Pues en la época era algo similar, ¿no? Te llevaban el vino, te llevaban pues las bandejas, los platos, etcétera, y se quedaba ese regalo en el hogar. Y aquí nos está mostrando en imágenes algo que sabíamos por la documentación, que efectivamente estos rituales existían. Aquí tenemos un poco más de detalle, esa casa en la que vemos que las mujeres tienen esa vinculación, ¿no? Algunos detalles también de cómo están representadas en las pinturas de Alaiza. Y no es el único caso que teníamos, tenemos en Año a una iglesia cercana, pero de una cronología un poquito posterior, ahí se intuye, lo poco que nos han quedado las pinturas originales medievales, el ataque a un castillo. Así que probablemente tendríamos iconografías similares a estas en muchas más iglesias románicas vascas que lamentablemente pues a día de hoy no se han conservado y nos tenemos que conformar que es mucho con el conjunto de Alaiza, que es de los más expresivos que tenemos en todo el territorio y en toda Europa. Pero esta iconografía nobiliaria que hemos visto específicamente en el caso de Alaiza la vemos repartida por todo el románico. Por ejemplo, el caballero de Oreitia, pertrechado pues, con todos los elementos típicos de su clase social, una pila bautismal llena también de caballeros en actitud de lucha, que esto parece que no nos entra en la cabeza, ¿no? Como un elemento tan religioso como una pila bautismal puede tener esa iconografía laica. Damas aparecen por todos los sitios también,
estas dos mujeres de Ullibarri Arrazua, por ejemplo, de la portada, que son mujeres que llevan también el velo y que van vestidas de luto, es un poco el luto de la época, o por ejemplo, pues mujeres como la de Fruiz, en Vizcaya, de esta portada, que está deteniendo la lucha de dos caballeros, ¿no? Mostrando uno de los roles de género típicos de las mujeres de la Edad Media, que era el de mantener la paz, el de la mediación para evitar conflictos. Pues aquí lo tenemos también en imágenes y obviamente pues orquestado por ellas. Como os he comentado antes, así muy brevemente, hay un momento en el que se transfieren estas iglesias privadas, algunas de las rentas, a monasterios, ¿no? Os comentaba que lo que se hace no es donar el edificio, por lo tanto nos podemos encontrar con que la iconografía sigue siendo muy laica y simplemente se han desviado unas pequeñas rentas hacia allí. Os comentaba también que, bueno, pues que sobre todo eran los beneficiarios monasterios lejanos, fuera del territorio vasco, como el de San Millán de la Cogolla o Santa María la Real de Nájera. Y estos documentos de donación, al estudiarlos, sí que es verdad que he podido constatarlo que también se ven imágenes, que son prioritariamente las mujeres las que estaban detrás de la gestión de estos edificios. Y sobre todo hay un caso muy paradigmático en el País Vasco, que es el de las mujeres Aro. Los López de Haro, después se llamarían López de Haro, en esta época todavía no tenían ese apellido, pero es la misma línea familiar. He podido estudiar a las damas de este linaje porque han dejado mucho rastro en la documentación en el siglo XI y XII. Eran la familia más importante de todo el País Vasco y por lo tanto ha sido muy interesante poder ver hacia dónde se dirigen las donaciones que ellas realizan, ¿no? Y estas mujeres, me he dado cuenta en este estudio que realmente cuando hacen esas donaciones a ciertos lugares muy concretos, lo hacen por motivos exclusivamente políticos. Es decir, así es como se hacía política a través de las iglesias. Construir o sufragar edificios que luego vas a donar o vas a donar ciertas rentas a un monasterio en concreto para buscar sobre todo una connivencia o el seguimiento de ciertas políticas que hacían los reyes y reinas de los que eran vasallas. Es decir, que si un rey o una reina de los que esta familia era vasalla le daba por favorecer el monasterio de San Millán de la Cogolla, todas las donaciones de estas mujeres iban a San Millán de la Cogolla. Que cambiaba la política de su tiempo y decidían satisfacer a Santa María la Real de Nájera, estas cambiaban todo el sentido de sus donaciones y la realizaban en ese lugar. Entonces, de este modo es como ejercían esa política y seguían esa línea de la política religiosa de las monarquías de su tiempo. Y hay un caso que me parece especialmente relevante, que es el del santuario de Estíbaliz. Aquí tengo una imagen antigua de las primeras fotografías que tenemos de ese lugar, muy cercano a Vitoria-Gasteiz. Y Estíbaliz precisamente surge debido al matronazgo de estas mujeres Aro, concretamente de Toda y de María López, de las cuales pues de María López se conserva su testamento, ahí tenemos un facsímil, y gracias a ese testamento podemos conocer los entresijos de cómo se fue generando este lugar, ¿no? Estíbaliz se concibió por estas mujeres, que eran las más poderosas de su tiempo, como un centro de poder religioso de primer orden dentro del territorio. Se pensó como un monasterio de la orden cluniacense, al cual estas mujeres no solamente contribuyeron a construirlo, sino que además dotaron de toda una serie de propiedades que había alrededor, de infinidad de propiedades agrícolas para que se autoabasteciese. O sea, que estaban fundando un señorío abadengo o un señorío monasterial en mitad de sus dominios. Y llegaron incluso a crear una villa, la primera villa que se funda en todo el País Vasco, Villafranca, que hoy en día es un pueblecito que está al lado del santuario, que no tiene ningún resto medieval, pero sabemos que también Toda López fundó esta villa con la que poder dotar a ese monasterio y fue la villa más importante de su tiempo en el siglo XII, ¿no? Antes de que se creasen Vitoria y otra serie de villas vascas. Esta villa se creó para que fuese donada a San Pedro de Cluny y la iglesia para que fuese donada a Santa María la Real de Nájera, ambas de la orden cluniacense. E hicieron esto precisamente porque en la política de su tiempo tenemos a Alfonso VI y a su esposa Constanza de Borgoña que están favoreciendo la entrada de la orden benedictina cluniacense en todos sus territorios. O sea que no son por motivos de fe, sino que estas mujeres actúan sobre todo por cuestiones de políticas. Bueno, aquí tenía un poco para que vierais el testamento. Y incluso estas mujeres llegaban a arrastrar a otras damas que estaban en su periferia, a otras mujeres poderosas. Y es muy, muy llamativo como la suegra de María López, la hija de este tándem que crea Estíbaliz, Ángela Muñoz, también la encontramos donando en el mismo sentido y a los mismos lugares que estas mujeres. Y esto nos habla de cómo las decisiones que tomaban las altas damas en cuanto a política religiosa
involucraban a todas sus redes clientelares, es decir, a todas las damas y a toda la familia que automáticamente seguían esa misma política familiar y empezaban a apoyarla en sus diversos territorios. Y esto nos habla de la importancia que tienen estas redes clientelares, de ese poder femenino y de cómo en muchas ocasiones elementos de la iconografía, como por ejemplo el tema vegetal, que es el que más se repite en el santuario de Estíbaliz, vamos a ver muchísimas copias por todo el territorio del santuario de Estíbaliz, copias de su iconografía vegetal, pero que va más allá de lo meramente decorativo, sino que tenemos que entenderlas incluso en una clave política, porque lo que nos muestran esas iglesias que siguen esa misma iconografía es pues que forman parte de esa misma estrategia y que hay mujeres detrás que están apoyando a las damas principales. Y uno de los elementos que dona Ángela Muñoz es una heredad que ella tiene, no nos habla de iglesia, pero nos habla de una heredad que ella tiene en San Vicentejo. Y en San Vicentejo pues tenemos precisamente una de las joyas más enigmáticas del románico vasco, que es esta ermita, una absoluta maravilla, que nadie sabía muy bien de dónde podía haber surgido, pero que creo que tenemos que integrar dentro de estos planes constructivos y políticos que tienen las mujeres aro. Y para que veamos un poco pues, cómo esa influencia que tiene el Aro en todo el territorio se manifiesta, esto es un pequeño mapa que he hecho orientativo con algunas de las copias del santuario de Estíbaliz, de esas copias iconográficas, y están distribuidas precisamente en las zonas donde la documentación nos dice que las Aro tenían influencia política. O sea que coincide en este caso estrategia política, iconografía de los templos y todo ello bajo las intenciones y dictados de unas de las damas más poderosas de principios del siglo XII. Entonces ya para terminar, bueno, pues cómo tenemos que entender la iconografía o cuál es el giro principal de la investigación que está realizando en torno al papel de las mujeres en el románico vasco. Tenemos que entender que política e iconografía van de la mano. Tenemos que intentar contemplar estos templos desde el punto de vista de los linajes que los estaban construyendo y específicamente de las damas, que por su rol de género y por su clase social eran las que les tocaba construir estos templos. Construirlos, representarse y dirigir la política familiar en cuestiones religiosas y también la política de representación del linaje, la propaganda. Entonces, salvo esas dos excepciones que os he dicho, Estíbaliz, que es concebida como un monasterio y la iconografía, por lo tanto, va a estar enfocada a los monjes, aunque haya sido... Y luego Armentia, que también es un lugar que tiene sus connotaciones religiosas, el resto son lugares que tenemos que pensar desde el punto de vista femenino. También vamos a ver reflejos de la política del tiempo en las propias iglesias, o sea que hay que entender el contexto en el que fueron creadas, no lo podemos dejar de lado. Y para conocer la funcionalidad que tenían estos edificios y la iconografía, sobre todo hay que conocer muy bien cuáles eran los intereses, pero mundanos, no ultraterrenos, de las personas mecenas, meterlos en el mundo de la propaganda de los linajes, en el mundo del vasallaje, en el mundo también de las damas y de sus responsabilidades como gestoras del linaje, en ese mundo de la fertilidad, de la preocupación por tener hijos y de la preocupación por la muerte de los difuntos. Y sobre todo hay que reconocerle a las damas un papel fundamental que hasta ahora ha sido ignorado y que tiene que entrar por fuerza la perspectiva de género en el análisis de la iconografía románica. Y ya para terminar os muestro esa imagen, que es un canecillo que tenemos en Añua. Es una dama que tiene su toca, nos indica que es una dama casada. Las ropas también nos dicen que es de alta clase social y sin embargo se levanta las faldas y nos enseña la vulva. Es decir, esto no es la imagen ni del pecado, ni del mal, ni de nada de que nos hayamos inventado en nuestros siglos. Esta es una señora muy respetable y si nos está enseñando la vulva tendrá sus motivos. Es decir, es un motivo de prestigio. De alguna manera tenemos que repensar estas imágenes en otro sentido y sobre todo dejar que esa voz que tienen las damas medievales surja y las dejemos hablar. Pues muchísimas gracias. Y si tenéis alguna duda, pues me comentáis. Me pasa un poco de tiempo, lo siento. No, está bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu excelente y completísima presentación. Ahora les reiteraría la invitación a que si tienen alguna duda, una inquietud, una curiosidad que les vino en función de todo lo que planteó Isabel, lo señalen por el chat, de manera de poder dirigir las preguntas y crear un pequeño diálogo. ¿Ya? Voy a además agregar en el chat el aviso, que nunca está de más, respecto a que un recordatorio, todas las charlas están siendo grabadas, como ustedes lo pueden notar, y van a ser difundidas a través del Facebook del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y
les reitero que no necesitan tener Facebook, porque a veces las personas se preguntan eso. No tengo Facebook, entonces no lo voy a poder ver. No, porque al ser un Facebook institucional, todo lo que se publica va en abierto. Por ende, lo pueden ver aunque ustedes no tengan Facebook. Basta que abran el link y por eso les sugiero que lo abran ahora, lo dejen en su computador o en su teléfono, clicado como recordado, como favoriteado, y de esa manera después lo pueden revisar cuando se suban. Eso no puedo asegurar si cuando sea porque está a cargo la coordinación de extensión, se ocupa de esto, pero sí va a ocurrir. Dicho eso, entonces vamos a revisarse. Me pareció haber visto ya alguna pregunta. Un segundito. Ahí veo una primera. Alexis preguntaba, ¿existió alguna diferencia en torno a la interpretación de la fe entre iglesias privadas y la propia jerarquía católica? A ver, en las tensiones que os comentaba que había entre obispado y mundo civil, sobre todo las quejas o lo que se dice el obispado va por cuestiones más prácticas. Sobre todo le interesa el tema de las rentas, que cree que por derecho le pertenecen y las clases nobiliarias de aquí insisten en que no, que son suyas. Y luego también el tema de quién elige a los sacerdotes. No entran tampoco tanto en cuestiones de creencias privadas. Y es algo que intuyo o se intuye mucho, y junto con mis compañeros de la medieval lo hemos hablado en varias ocasiones, se intuye que hay una religiosidad particular en las iglesias vascas. El hecho de que no aparezca esa iconografía religiosa, no aparezcan personajes como santos muy reconocibles, sí que parece que llevan a una interpretación particular. Y hay iglesias, que aquí no he traído, en las que tenemos pinturas, estoy pensando en la iglesia de Arbulo, por si a alguien le suena o la conoce, que han aparecido detrás del retablo unas pinturas originales del siglo XII en el que aparecen sobre todo elementos animales y vegetales. Con eso decoraban las iglesias, con eso y con sus imágenes. Entonces, todo esto nos da que pensar que puede haber una religiosidad, no sé si llamarla herética, porque claro, el problema es que no tenemos documentos que nos hablen de lo que creía la gente, eso es algo muy íntimo. Solo tenemos pequeños indicios en cuanto a iconografía popular o rara. Pero yo creo que sí, que indudablemente había como un discurso más oficial de lo que tenía que ser la religión y luego la interpretación que tenían en este punto. Y además el País Vasco en esta época era un lugar apartado, muy apartado, y además recordemos que hablaban euskera, es decir, hablaban otro idioma. Por lo tanto, lo de evangelizar aquí tenía que ser complicado. Necesitaban intérpretes y esto, cuando avanza la Edad Media, sí que se ve mucho la necesidad de intérpretes o de sacerdotes que sepan euskera para poder hablar con la gente de aquí. Parece ser que sí, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Ujú. Perfecto. Reviso otra pregunta que me parece importante, aunque ya está siendo respondida en pantalla. Karina consulta si Isabel tiene el trabajo publicado y dónde puede encontrarse. Ahí está en pantalla el libro de Isabel, que lo editó la editorial Sans Soleil española. Lo digo en voz alta, seguramente hay muchos españoles, pero les recuerdo que hay convocados de distintas partes del mundo. Incluso hasta de Suecia se inscribieron, México, Brasil, Argentina, en fin, Perú, Colombia, por lo que es bueno que quede la información más transparente. Y el evento lo estamos desarrollando desde Chile. Estas son las maravillas que se pudieron hacer a través de Internet, empujados por la pandemia. Sí debo señalar que personalmente he tratado de comprar el libro y no he podido porque la editorial no está despachando a Chile. Ya he hecho mis reclamos formales porque en estos tiempos me parece un poco absurdo, pero bueno. A Chile no está llegando, tal vez más adelante, porque la editorial me recomendó una librería a la que le voy a escribir, pero tener paciencia, ¿ya? Así que Karina está respondido, el libro está. Si hay contactos en España, tal vez se puede apurar porque la editorial directamente no está enviando. Y me río porque yo días atrás se lo dije a Isabel incluso en las redes. Mm. Eh,
Bueno, en ese sentido hay que decir que la editorial Sans Soleil sí que tiene parte de distribución en América Latina. Pero claro, yo ya no sé qué países, porque Claro. América Latina es muy grande. Sí, sí, Claro, sé sí. que algunos países sí que se hacen envíos de libros y a veces pues tardan en enviarse pues unos meses. Hay como unos meses de diferencia. Ujú. Pero vamos, que exactamente Chile, el caso concreto, yo no lo sé. No, yo lo supe de la fuente directa. Sí. Pero bueno, son cosas que ocurren y paciencia nomás. Tal vez teniendo un poco de calma, con el tiempo se reactiva todo, porque me argumentaban que se habían perdido libros al llegar a Chile y obviamente al final pierden las editoriales, no son filantropía, es una pequeña empresa que vive de eso, por lo tanto si se pierde el material se producen problemas, tensiones que perjudican creo el desarrollo de la misma y yo lo entiendo más allá de que no me guste. Bueno, Sandra dice, me parece muy interesante, quisiera saber si los hombres se mantienen al margen de esta labor de matronazgo. Interesante. Pues mira, lo que he podido comprobar es que generalmente se mantienen al margen. Los roles de género en esta época están muy marcados para esta clase social. Los roles de género al final son una idealización social, ¿no? Es decir, es lo que me gustaría que hicieran los hombres, lo que me gustaría que hicieran las mujeres. Otra cosa es que la realidad se cumpla, que la realidad ya sabemos que es muy diversa, muy amplia y excepciones hay muchísimas y en todos los tiempos, ¿no? Entonces, por rol de género les correspondía a ellas. ¿Qué pasa? Que ellas actúan en nombre del linaje y de la familia. Entonces, al hacerlo en nombre de la familia, van a incluir las imágenes del marido. No se van a presentar ellas solas, sino que se presentan a sí mismas el marido, los hijos e hijas. Es decir, actúan en nombre de toda la familia. Eso a veces las ha invisibilizado y en la documentación ocurre lo mismo. Por ejemplo, todas las mujeres que están creando Estíbaliz y toda la política religiosa que tiene que ver con el santuario de Estíbaliz, las copias que hay de Estíbaliz, etcétera, está dirigida por mujeres en solitario y las vemos solas en la documentación, lo cual está muy bien porque ahí sí que las podemos aislar a ellas y sus acciones. En el resto de documentos, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues por connivencia, ponen al marido diciendo, y claro, como ellas también tienen un patriarcado, ponen al marido delante. ¿Qué pasa con eso al llegar a nuestros siglos? Que por la gente que ha leído o los investigadores que han leído esa información en nuestros siglos, lo que hacen es recortar el nombre de la mujer y decir solamente el del marido, que va primero. Entonces parece que lo hacen ellos, pero no. Todo parece indicar, y todos los estudios que he realizado van en la misma línea, son ellas las que son las responsables de esto. Que un hombre se dedicase a hacer una iglesia es como si una mujer fuese a la guerra. ¿Es posible? Sí, tenemos excepciones de mujeres en la Edad Media que iban a la guerra, pero sería raro. No era lo más habitual. O sea, en ese mismo sentido tenemos que entender los roles de género. Lo mismo que ellas no iban a la guerra, por norma general, ellos por norma general no se metían en asuntos de matronazgo. Ujú. Qué interesante ese punto de vista. Incluso me parece que puede ser un aporte, una reflexión desde mi campo. Yo soy historiadora del mundo antiguo, también enseño medieval, pero como historiadora me dedico a la antigüedad. Y creo que aquí hay que hacer un hincapié muy relevante, porque en el mundo antiguo clásico, las mujeres, más allá de lo que podamos visibilizar por distintas vías, no se ocupaban de aparentemente de ser, podríamos decir, patrocinadoras de obras públicas. No aparecen, no aparecen por ningún punto de vista y al menos en lo que yo he revisado, si bien no soy arqueóloga, pero sí utilizo esa herramienta como estudio, no vemos mujeres que patrocinen obras. Entonces, este cambio entre el mundo antiguo y el mundo medieval o en la Baja Edad Media, donde se comienza a visibilizar, nos está mostrando que más allá de lo que la historiografía ha dicho, donde ha destacado el rol masculino, historiografía escrita por varones, en fin, pero hay que decirlo, evidentemente la mujer en el mundo medieval, solo desde este ángulo, estamos mostrando que es mucho más protagónica de lo que se pensaba. ¿Ya? Y en esto destaco lo interesante de la mirada de Isabel, porque no es solamente mujeres, podríamos decir, en la obra gruesa, en la que probablemente ya hay algunas que yo he visto bibliografías, autores que están escribiendo sobre la participación directa de la mujer, podríamos decir como en la cantera de la construcción, sino mujeres ideológicamente vinculadas. O sea, hay un protagonismo mucho mayor en este frente, que es un frente, podríamos decir, arquitectónico político, muy protagónico, en el que hay que nuevamente hacer el hincapié para sacar el prejuicio sobre el mundo medieval.
Obviamente necesitamos más publicaciones de este tipo para las otras regiones de Europa, para, al menos desde la historia, como lo hacemos para poder confirmar esto. Pero al menos para la zona del País Vasco, que es lo que aborda Isabel, sí podemos decir, las mujeres tenían un rol muchísimo más protagónico en la construcción urbana y podríamos decir, en la proyección ideológica de los intereses políticos que en el mundo antiguo, donde en este ámbito prácticamente no se ve presencia. ¿Mm? No sé si Isabel quiere... Sí, completamente de acuerdo. Y además, bueno, estudios de matronazgo hay en más lugares, quiero decir, el término al final no lo he acuñado yo. Y efectivamente, o sea, se está viendo cada vez más que son las mujeres las que están detrás de la construcción de los monasterios, de las iglesias y de todo. Yo lo he aplicado al campo de estudio del País Vasco para poder ver en profundidad cómo funciona ese matronazgo y sobre todo por eso, por el tema de que en la iconografía se ve clarísimamente que están detrás las mujeres, ¿no? Pero efectivamente, y en el gótico ni te cuento, también es una tendencia que sigue durante el gótico y que se puede rastrear perfectísimamente bien en la documentación. Son todo mujeres y van desapareciendo, paradójicamente, van desapareciendo de la historia según se acerca el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII, XIX, XX, con el proyecto ilustrado, que supone un varapalo para las mujeres, a partir de ahí es cuando las empiezan a apartar de la historia y apartar de ese protagonismo público. Pero hasta ese momento lo han tenido indudablemente y vamos, es que está en los documentos, quiero decir, no hay que inventarse nada ni que irse muy lejos. Los mismos documentos que han leído otros hombres y han decidido recortar a las mujeres, si los volvemos a leer, están ahí. Están. Y quizás por lo mismo es tan necesario, yo sé que, o sea, me imagino, porque soy mujer al fin y al cabo, pero me imagino que para los hombres escuchar este discurso, otra vez el patriarcado, debe ser agotador. Y lo entiendo, pero quiero que lo comprendan porque es tan necesario señalarlo, porque para que cambien las tendencias, piensen solo el prejuicio que hay sobre el mundo medieval, en el que supuestamente las personas estaban en la oscuridad y solo rezando y casi no se construía y no había ciencia. Ojo, esos son los prejuicios que hay, esos son las creencias de la gente común, no los que estamos en la academia. Entonces, para que esos prejuicios cambien, debemos enriquecer y reiterar el discurso académico. Y en este espacio, como estas iniciativas, son tan indispensables para que vayamos cambiando nuestro lenguaje y descubramos e integremos a estas mujeres muy protagónicas del quehacer de la sociedad. Incluso en esto me venía a la mente, a propósito de las pinturas que mostraba, este rol en esta dimensión sentimental, funeraria, tan protagónica de las mujeres y que ahí podríamos decir hay cierta coincidencia con el mundo clásico, porque en el mundo clásico también se contrataban a mujeres para que lloraran la pena, las pleñaderas, que en algunas fuentes se las menciona. Esa idea se mantiene y que yo personalmente no la conocía, así que te agradezco mucho el dato, el aprendizaje, porque a partir de esta pintura que yo la encuentro, la conocía pero no la había visto en detalle, es maravillosa porque efectivamente se muestran a mujeres llorando y participando públicamente de un momento emocional, familiar, pero no está reservado, aunque la iglesia era privada, por lo tanto tal vez esto lo veía solo la familia. Digo, yo me pregunto, ¿tú qué piensas, Isabel? No, había cortejos fúnebres de mujeres que iban por todo. O sea, cuando alguien se moría tenían que enseñárselo a todo el mundo. O sea, era que tenían que mostrar esa pena. Se ha muerto de esta familia. Eso es propaganda pura y dura. Entonces Claro. tenían que, eran responsables. Y cuantas más mujeres, damas nobles, estamos hablando de nobles, Sí. de mujeres, eso, con su estatus social, que iban detrás, quitándose las tocas, tirándose los pelos, iban montando un espectáculo. En el fondo era una performance. Cuanto Sí. más dolor y más mujeres, más importante era la persona, ¿no? Entonces ellas estaban ahí dirigiendo esa performance, esa puesta en público de la idea y la esencia de su linaje. Perfecto. Sigo leyendo. Ah, mire, descubro que también en Argentina la librería no llega. Isabel la vamos a convertir en representante frente a la editorial de reclamos desde Latinoamérica. No sabía. Lo lamento, Ricardo. En Compartir. Argentina creo que lo tiene más fácil, en Argentina supongo que llegará. No, porque ahí dijo que no llegaba. Dijo que no Igual llegaba. ahora, Ah, ahora. pero sé que tiene distribución ahí, sí, en Argentina sé que tiene distribución. Compartimos el dolor con Argentina. Sigo leyendo. Santiago dice, hubo un antes y un después respecto a la iconografía. Ay, se me movió un segundo. Respecto a la iconografía y el papel de las mujeres con la entrada de Cluny en la península ibérica.
Vale, el tema de Cluny, di hace poco una charla en las jornadas cluniacenses en el que hablaba precisamente de este caso para mostrar pues, un caso paradigmático de matronazgo cluniacense, pero es que se conocen muchísimos. Para empezar, Cluny no entraría en España si no hubiera sido por las reinas, digo reinas en plural porque tuvo varias esposas, Alfonso VI, por ejemplo, pues tenemos que destacar a Leonor de Aquitania, pero sobre todo a Constanza de Borgoña. En Borgoña es donde está la casa madre de Cluny y Constanza de Borgoña es que era la sobrina del abad de Cluny, de Hugo de Semur. Entonces, claro, obviamente ahí estamos hablando de alta política, de altas decisiones político-religiosas y es Constanza de Borgoña la que sobre todo es la gran impulsora de la entrada de Cluny en todo el territorio de todos los dominios de su esposo, ¿no? Del monarca. A pesar de eso, tenemos muchísima documentación sobre el papel protagonista de las mujeres en la construcción de todo el patrimonio cluniacense, porque era su rol de género, insisto. Entonces están por todos los sitios y como en algunos lugares muy importantes sí que se puede ver bien la marca de esas mujeres, ¿no? O bien contribuciones de donaciones, o sea, las que pues tienen algo para donar, lo donan igual a esos monasterios y esos son recursos económicos para construirlos, o bien construcción efectiva, es decir, yo construyo este monasterio y panteones familiares. Por ejemplo, en las Aro se construyeron un panteón familiar, no en Estíbaliz, que lo consideraban como un sitio todavía menor para ellas, sino que en un lugar más importante, en Santa María la Real de Nájera, donde encima estaba enterrada parte de la monarquía. Entonces era, aquí vamos a estar nosotras y todavía el panteón Aro se conserva allí. Es decir, en cuanto a iconografía, digamos que en ese caso ellas saben a qué están construyendo, no va a ser para ellas. Por lo tanto, la iconografía que vemos va a ser la iconografía de la Reforma Gregoriana y una iconografía que tiene que ver con Cluny. Y eso es lo que nos encontramos también en Estíbaliz. Indudablemente el mensaje es para los monjes, para el uso que se les va a dar a esa iglesia. Entonces, en ese sentido, aunque sean mujeres las que los construyen, lo importante es para qué. Y en ese para qué, pues igual se representan ellas, porque aparecen representadas en ocasiones. Pero bueno, sobre todo la iconografía va a estar dirigida a los monjes. Y lo que hacen es, sobre todo, copiar el modelo de la casa madre de Cluny, que está en la Borgoña francesa. En el caso del románico vasco, la gran influencia es borgoñona. Es borgoñona porque la primera iglesia que se crea es Estíbaliz, la iconografía que se toma es la iconografía que nos encontramos en Paralemonial o en otras grandes abadías de la zona de la Borgoña francesa, se traen talleres directamente de allí para construir Estíbaliz y luego el resto de iglesias románicas pues copian el modelo de Estíbaliz. Entonces, al final tenemos un gran conjunto de iglesias románicas vascas que tienen iconografía, podríamos decir, cluniacense o inspirada en la Borgoña, pero que la motivación de tener esa iconografía ahí no tiene tanto que ver con lo religioso o con la orden, sino con obedecer a las señoras que están montando la estrategia, ¿no? A obedecer a esas damas. Entonces, bueno, es una cuestión compleja y yo siempre recomiendo, por eso he hecho un estudio no muy ambicioso, no de toda Europa, sino de una parte muy concreta, porque si hay algo diverso y cambiante es la Edad Media. Nos pensamos que es un todo de 1000 años, no. La Edad Media, el panorama político puede cambiar en muy poco tiempo. De un año para otro, si muere un personaje relevante, se puede poner patas arriba todo el tablero de las relaciones de poder de la época y eso se va a manifestar en la construcción de iglesias. Y lo mismo, también por territorios. Si nos vamos igual unos cuantos kilómetros más para allá, igual hasta, suelo decirlo, el cómputo del tiempo cambia. Están en otro año, hay otras leyes, es otro reino, son otras normas. Entonces, eso también se va a reflejar mucho en los edificios. Por eso hay que hacer estudios pequeños, concretos, en profundidad. Es decir, este lugar, este marco, estos años, este patrimonio. Porque si no, tenemos la cosa de hacer con brocha gorda y nos vamos a perder inevitablemente todo ese tipo de matices. Sí, y quizás habría en esta línea que agregar que en las visiones globales ya se ha visibilizado más la mujer, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, del pensamiento, hay varias mujeres que han aflorado del mundo medieval, me estoy refiriendo, pero en este ámbito, claro, es necesario más trabajos locales de manera de tener fundamento a la hora de visibilizar la mujer. Y te hago una pregunta que formula Sandra, que un poco se ha respondido, pero creo que puede servir que igualmente la abordes directamente. Dice, ¿las mujeres fueron también ninguneadas en la Edad Media o es solo nuestra época del olvido? A ver, el patriarcado es una cosa flexible. No siempre el patriarcado es algo monolítico y es igual. Varía mucho según el territorio, según la época, según las clases sociales incluso. Tiene muchos matices. Entonces, ¿en la Edad Media había patriarcado? La respuesta es sí. Sí que había un patriarcado, pero bastante más laxo y bastante más light que el que hemos conocido en tiempos recientes, al menos en España. No sé en otros lugares geográficos que cambia muchísimo el panorama, ¿no? Entonces,
estas mujeres que tenían recursos económicos y que representaban a todo un linaje, estas para nada eran ninguneadas, todo lo contrario, eran actrices políticas de su tiempo, muy reputadas, muy valoradas. Había mujeres que verdaderamente hacían lo que les daba la gana. O sea, por más que dijeran las normas sociales o por más que dijeran las leyes, se las saltaban porque tenían tanto poder que les daba igual. Y las vemos dirigiendo señoríos, siendo juezas y árbitras en conflictos. Yo os he dicho que el papel de mediación de las mujeres era muy importante. Eran también, a nivel cultural, en algunas de ellas llegaron a ser mujeres muy brillantes. Sabemos que escribían versos o que tenían bibliotecas de filosofía, incluso, ¿no? En la Edad Media. Personas que eran muy reputadas, las vemos participar en política, quizá no de forma directa. A veces sí, porque muchas tienen señoríos y dirigen sus negocios y dirigen todo, sobre todo porque además es que estas mujeres se quedaban viudas con mucha facilidad. Los hombres seguidos iban a la guerra y volvían muertos, porque era el rol de género masculino en esta época sí que es muy poco recomendable. O sea, de elegir, si tenéis que ir a la Edad Media, elegís ser mujeres, porque si sois hombres vais a morir en la guerra, que es lo más habitual, ¿no? Entonces ellos pasaban largas temporadas fuera de su casa, ellas se quedaban gestionando todas las propiedades y gestionando todos los asuntos familiares. Entonces tenían muchísimo poder y era reconocido socialmente. ¿Qué pasa? Que desde nuestra época, sobre todo a partir de la Ilustración, que el papel que le desea a las mujeres es el de quedar recluidas en el hogar y prácticamente prohibirles todo tipo de actividad pública, incluso el mundo laboral. Obviamente no lo consiguen porque al final pues, hace falta recursos económicos y las mujeres tienen que trabajar, pero la idea de la Ilustración era esa, ¿no? Que las mujeres se quedasen en casa y criasen hijos y poco más. Entonces, claro, es la propia historiografía que nace con la Ilustración y que se desarrolla durante el siglo XIX-XX y hasta nuestros días, que somos todavía herederas de ese mismo discurso, nos encontramos con que para ellos es inconcebible que haya mujeres con poder en otro tiempo. Entonces, ahí es cuando se empieza a generar sobre todo esa leyenda negra de la Edad Media. Y se empieza a inventar directamente. O sea, la mayor parte de estereotipos, si rastreamos cuando surgen los estereotipos medievales, casi todos son en el XIX. O sea, hay una voluntad deliberada de oscurecer ese momento histórico, de no hablar de sus mujeres y de llenarlo de mentiras. Porque entre tanta mentira es muy difícil encontrar la verdad. Y para encontrarlo, lo que hay que hacer es pues, el trabajo que he hecho yo, volver otra vez a los orígenes, es decir, ignorar todo lo que se ha hecho hasta ahora o tenerlo en cuenta pero de forma muy periférica y centrarnos otra vez en los documentos originales. Es decir, vamos otra vez a los documentos originales, vamos a mirarlos con una mirada desprejuiciada, a ver exactamente qué nos están diciendo, sin interpretar por nuestra cuenta de más. Y claro, yo en este caso, pues enfocado sobre todo a las mujeres, a ver dónde estaban, ¿no? Y las he encontrado por todos los sitios. Entonces, es un poco el ejercicio que hay que hacer, pero es sobre todo un problema de nuestra época. Es una misoginia contemporánea la que ha hecho que estas mujeres caigan en el olvido. Y eso es lo doloroso, que no es una cosa que pasó hace mucho, sino que es la misoginia de ahora la que nos está ocultando. Sí, sí, es muy cierto. Me permito, a propósito de todo el discurso, compartir tres redes, dos directamente que son de Isabel, pero como son redes sociales y de hecho por ahí hemos tenido el contacto con Isabel, para que las puedan ingresar si tienen. La primera es el Instagram, que Isabel lo activó hace poco, pero eso no significa que no sea una buena red, muy por el contrario, les sugiero tenerlo presente en Instagram porque próximamente con Isabel vamos a hacer un live o un directo o un vivo, se llama de las distintas maneras, por esa red donde vamos a conversar de este tema. Ya les voy a anotar mi red por si de Instagram si la quieren seguir. La segunda es el Twitter de Isabel, donde está muy activa digamos, su discurso en cuanto a difusión de cultura y vinculada a estos temas. Y por último, que me pareció importante señalarlo, el YouTube de Álava Medieval, porque aunque es un pequeño YouTube, tiene charlas que son muy interesantes en las que he visto a Isabel y que más de alguno puede sentarse a escuchar libremente para complementar este tema que ella está abordando. Ahora, para cerrar entonces, miren, leo que Jesús dice que en México tampoco está el libro. Por eso Voy a tener que hacerme un viaje allí, recorrer diferentes países para ir dejándolos yo personalmente en las librerías. Sí, sería el ideal. Ay, ojalá. Y uno tener los fondos, pero lo veo tan difícil en países como los nuestros. Conseguir los fondos para invitar a alguien tiene que ser tan famoso que o si no se hace imposible y por eso a mí me alegra este medio. Entonces, bueno, más allá de las dificultades, se han ido retirando. Ahí dice que aquí quieren 3 copias. Ahí les voy a copiar entonces el Instagram mío.
porque si quieren me pueden también seguir. Como les digo, próximamente vamos a hacer un diálogo con Isabel por esa vía que se llaman live, vivos o directo, donde vamos a conversar. Esto yo lo voy a hacer desde mi plataforma de Instagram y después lo dejo grabado por si ustedes quieren. Y obviamente hago un afiche donde se va a difundir, tanto lo hará Isabel como lo hago en mi caso. Entonces, con esto creo que concluiríamos. Les agradezco mucho su asistencia. Obviamente, Isabel, muchísimas gracias por tu presencia, tu constancia y entusiasmo. Y nos veríamos el próximo jueves a las 10:30 de Chile. Les enviaré el recordatorio mañana en la tarde para que se acuerden. Y les recuerdo, como les dije, que las charlas se van a difundir a través del Facebook del Instituto. Muchísimas gracias, Isabel. Te mando un abrazo cariñoso. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y gracias a todas las personas que se han animado a escuchar. Bien, muy bien. Y que estén muy bien todos, que tengan una buena tarde los que están para este lado o una buena noche los que están al otro lado. Chao, Hasta luego, gracias. chao, chao a todos y todas.